diciembre. Os recuerdo también que yo intento grabar las conferencias, ¿eh? Si la tecnología no falla y no cae ningún rayo ni pasa nada, se pueden grabar bien, pero si no se graban, pues solo los que habréis venido las disfrutaréis. Am, si se graban, las voy subiendo a mi canal de YouTube que se llama Academia de Arte, que podéis entrar libremente y ahí podéis ver tanto las que doy aquí como algunas que doy en Barcelona, como las que grabo solo para el canal, o los pequeños vídeos de un minuto que grabo en mis viajes, que también son parte del proyecto. Ahora estamos a punto de irnos a la Toscana, veo caras aquí, que estamos ansiosos por viajar. Y luego en enero vamos a Egipto, ¿no? O sea, hay varios viajes en proyecto. También estamos preparando uno, estoy preparando uno a Sicilia para el año que viene, otro a Florencia para repetir. Bueno, tenéis bastante cosa donde mirar. Bueno, pues el tema de hoy está dedicado a un pintor que a mí me gustaría saber, así de manera rápida, quién había oído hablar antes o visto obras de Alma Tadema. Uy, qué pocos, ¿no? Esto es lo que yo me esperaba. Bueno, es un pintor que efectivamente ha quedado un poco relegado. Obviamente, después de él estallaron todas las vanguardias ya de lo que es el arte contemporáneo en estado puro del siglo XX, ¿no? Porque él muere a principios del siglo XX. Y pues todo el arte figurativo a lo largo del siglo XX quedó un poquito aparcado y un poco más también por la exquisitez y el gusto de los temas que eligió, ¿no? Todavía favoreció más que no se haya promovido, ¿no? Sin embargo, estamos ante un auténtico maestro, ¿no? Un artista que tenía una capacidad técnica espectacular y que además, desde mi punto de vista, por eso he titulado, he puesto el subtítulo El arte de pintar la antigüedad, es una puerta extraordinaria a ese mundo antiguo que muchas veces solo podemos imaginar en base a cuatro piedras, ¿no? Muchas veces cuando vamos de viaje y yo digo, sí, aquí había un templo con esto, con esto. Me miran así como diciendo, hacemos un acto de fe porque solo quedan las basas de las columnas, ¿no? Entonces, el poder recrear hacia arriba, hoy en día lo hace el 3D y la inteligencia artificial y todo esto, pero en el siglo XIX pues lo hacían los pintores, ¿no? Y lo que hicieron estos pintores fue algo maravilloso, ¿no? Porque justamente a la vez que ellos estaban trabajando, surgió o se consolidó la arqueología como disciplina y además se produjeron varios descubrimientos arqueológicos muy notables que contribuyeron a que se desarrollase esta faceta dentro del arte. Si yo pregunto, ¿alguien sabe la nacionalidad de Almatadema? Holandés. Sí. ¿Pero lo habéis mirado o ya lo sabíais? Lo habéis mirado antes de venir. Es que me consta que hay gente que antes de venir echa un vistazo para no venir a... Pero antes no lo sabíais. Vale, o sea, nadie lo sabía, ¿no? Es holandés, efectivamente, pero se desarrolló y tuvo un gran éxito como artista realmente en Inglaterra, ¿no? Prácticamente es un inglés afincado, ya vais a ver que es Sir Lawrence Almatadema, ¿no? Recibió estos honores. Vamos a ver si la tecnología funciona. Bueno, pues efectivamente es holandés, nació el 8 de enero de 1836 y murió el 25 de junio de 1912, o sea que justo antes de la Primera Guerra Mundial, con lo cual forma parte de todo ese grupo de artistas de finales de una era. Acordaos que la Primera Guerra Mundial supuso un verdadero crack, en la mentalidad y en la cultura europea, y especialmente en el arte, que se va a ver muy afectado por esta matanza sangrienta terrible, ¿no? Que azotó nuestro continente. Y, eh, y de algún modo no llegó a experimentar, ¿no? Como artista esos horrores, esos terrores, ¿no? Esas pérdidas humanas de amigos, de incluso de, podía haberle, no, en el caso tenía hijas, pero ¿no? De familiares que traumatizó a otros muchos artistas, no solo pintores, también poetas, etcétera, ¿no? Con lo cual, de alguna manera, tenemos uno de los últimos artistas puros, ¿no? Que no ha sido contaminado por el trauma del cataclismo de la Primera Guerra Mundial.
Aquí lo tenéis, era bastante guapetón. Esto es un autorretrato. Como digo, él nació, voy a hacer un repaso biográfico muy rápido porque quería centrarme un poquito en las obras que os he traído. Aquí tenéis varios autorretratos en distintas edades. Era, como digo, bien apuesto. Y él empezó su carrera artística muy pronto. Él quedó huérfano de padre con solo 4 años, ¿no? Lo cual en una sociedad donde el padre es el que genera la entrada económica en el hogar siempre es muy dificultoso. Y además, a los 15 años le diagnosticaron tuberculosis. Entonces, como vemos, tuvo un inicio de vida un poquito atropellado. Dentro de esto de que tuvo esta enfermedad y tal, y por tanto se curó, y de hecho ya habéis visto que vivió hasta 1912, pero siempre estuvo frágil de salud y esto de alguna manera le libró de tener que desarrollar otra profesión mucho más exigente físicamente, tanto, o sea, desde el ámbito del comercio o de cualquier otro de la industria. Y la familia tuvo a bien que ya que le gustaba pintar, que pintase, para que no se pusiese a meterse en cosas más problemáticas. Así que en 1852, muy jovencito, ya inicia su formación, por lo tanto va a tener una formación muy académica. En este momento de la historia del arte, decir académico es decir que va a aprender dentro de una técnica muy precisa, dentro de una temática bastante ortodoxa. Normalmente en esta época lo que causaba furor eran los temas históricos, la ambientación histórica en general. Eh, Va a ser, por tanto, de formación un pintor clasicista con todo el refinamiento técnico que eso supone, pero luego veremos que va a tener otras influencias, ¿no? Por suerte. Bueno, va a tener varios maestros célebres con los que va a tener una relación mm, un poquito competitiva, vamos a decir. De hecho, algún maestro suyo va a coger celos de sus primeros éxitos y le va a hacer de menos en público y eso va a ir a nuestro favor. Ahora luego lo veréis. En 1861 presenta sus primeras obras. Acordaos que dentro del academicismo se había cambiado el sistema de taller gremial, por el tipo escuela, en el que los alumnos al final de curso presentan obras con distintas propuestas temáticas para que posibles clientes se interesen por su trabajo, ¿no? Entonces, de ahí surge la idea de la exposición, ¿no? Las exposiciones. Entonces él presenta una obra que es la educación de los hijos de Clodoveo, que ahora luego os enseñaré, que tuvo muchísimo éxito y que el éxito le permite independizarse. Y ahí empieza ya su carrera profesional y como digo, va a tener ahí un poquito de celos con sus maestros. También muy pronto se va a casar por primera vez, porque en esto sí que va a ser un poquito desafortunado también. Va a perder dos esposas a lo largo de su vida. La primera, que la tenéis aquí con su primera hija, a ver que le apunta aquí el nombre, Pauline Gressing, que, bueno, pues parece ser bastante romántico, ¿no? Un enamoramiento apasionado y que además, pues como para ponerle guinda al pastel a esta pasión amorosa, se van a ir de viaje de novios a Italia, que también forma parte un poquito del final de la herencia del siglo XIX, que es la idea del Grand Tour, ¿eh? Los artistas viajan por Europa, ¿eh? Y van tomando contacto con los grandes artistas del Renacimiento, ahora ya para esta época con todos los grandes artistas del barroco, ¿no? Y se embeben de todo eso antes de generar su propio estilo. Ya tiene la técnica, tienen esta experiencia enriquecedora y ya luego pues se ponen a trabajar. En esa luna de miel que pasan en Italia, recorren prácticamente toda Italia, por ejemplo, pasan por Rávena y se enamora perdidamente de los famosos mosaicos bizantinos que seguro que todos conocéis del emperador Justiniano, que ya le había pasado esto a otro, le va a pasar esto lo mismo a otro artista con el que os lo voy a comparar, que es Gustav Klimt, que también todo el tema del mundo bizantino, que justamente el arte bizantino, en teoría, es como un ir atrás, entre comillas, de la evolución técnica que había tenido el arte europeo a partir del Renacimiento, ¿no? El Renacimiento empieza dándole la espalda al arte bizantino, precisamente, ¿no? Y aquí se hace como una especie de Ouroboros, ¿no? Donde
otra vez se vuelve a tomar contacto con esta fuente de inspiración. Pero lo que marca definitivamente su personalidad artística es su visita a las ruinas de Pompeya. Las ruinas de Pompeya, que como bien sabéis, luego pondré fotitos, fue una ciudad romana sepultada por la explosión del Vesubio, que para ellos su desgracia, ¿no?, fue quedar bajo la lava, y para nosotros nuestra suerte fue que eso de alguna manera congeló en el tiempo gran parte de aspectos de las ciudades romanas que no nos han llegado porque nos han llegado destruidas, ¿no? Entonces, bueno, lo que fue una tragedia, de algún modo por lo menos se convirtió en un bien, y esto va a marcar un antes y un después en su estilo, ¿no?, que hasta ese momento él ha pintado sobre todo temas de ámbito más cristiano y medieval. Y a partir de aquí empezará su periplo por el arte vinculado a la antigüedad, no solo romana, greco-latina. En 1864 llega a un acuerdo con un marchante, que esto también fue otro golpe de suerte, era un excelente vendedor, y se juntaron el hambre con las ganas de comer. A partir de ahí, este señor sabe vender muy bien su obra, le pide muchos cuadros para una clientela muy específica que va a marcar también un poco el carácter de su pintura, que es la burguesía adinerada, pero no solo holandesa, sino también inglesa, ¿no?, porque este marchante es un marchante internacional. ¿Os acordáis, por ejemplo, también de Van Gogh, que él también fue marchante al principio? Todo el mundo de los marchantes de arte en esta época se está convirtiendo en un super negocio, y aquí pues también él, ese aspecto comerciante que tenía su familia, lo supo emplear, eligiendo bien a este señor, con el que van a tener una larga relación. Se instala primero en Bruselas, es nombrado caballero de la Orden del Rey Leopoldo como reconocimiento ya a sus logros artísticos y su prestigio social, y ya nos va a marcar también el carácter que va a tener el resto de su vida. Es un hombre de éxito, es la antítesis de Van Gogh, ¿sí? El pobre Van Gogh, que nunca consiguió darse a conocer y que vendió un cuadro en toda su vida de los miles que hizo, pues se ve aquí contrastado con este hombre que la suerte le va a acompañar en ese sentido, pero también porque va a estar alineado con los gustos de la época, porque Van Gogh se sale de lo estipulado, por así decirlo. Todavía no había el público asumido el impresionismo del todo, por eso también fue parte de que no pudiera tener ese éxito que se merecía. En 1865 expone en Londres y empieza a entrar en contacto con la sociedad inglesa. Y va a empezar a notar un poco que se siente bastante cómodo ahí. Empieza a hacer amistades, contactos, pero de momento solo es temporal. Y en 1869, como he dicho, muere su esposa. Muere su esposa y le deja dos niñas. Aquí tenéis a Ana y Lawrence Almatadema, dos niñas encantadoras que en ese momento van a pasar un momento muy difícil, lógicamente, de perder a su madre con 5 o 6 años y la otra era un bebé casi. Pero bueno, aquí él también va a tener un doble de trauma, porque como os he dicho, estaba muy enamorado de su esposa. Y se ha llegado a decir incluso que cayó en una depresión bastante profunda, lo cual para un padre con dos niñas, eh, entrar en crisis teniendo una forma de economía que depende que sigas trabajando, ahí hubo un momento bastante intenso. Las niñas, la verdad es que fueron encantadoras, apoyaron siempre a su padre, y de hecho están consideradas dos precursoras del feminismo, dos mujeres que no se casaron cuando ya fueron mayores y tiraron también hacia el arte. Una fue pintora como el padre, luego se enseñó alguna cosita, y la otra fue escritora. También tuvieron una vida más o menos larga, y también se quedaron a salvo de conocer los estragos terribles de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, la empezaron a ver la Segunda Guerra Mundial, pero... Bueno, aquí tenéis una miniatura con un retrato con sus dos hijas y un primo. Pues imaginaos, ¿no? El pobre hombre estaría desolado. Aquí tenéis a la hija mayor, sí, Ana, que como he dicho fue pintora. Este es un autorretrato que se hizo de sí misma. Voy a poner salud. ¿La necesitáis para poder escribir? Estoy viendo que lo veis. Mejor. Sí, porque... Bueno,
Y la otra fue escritora, no tengo cuadro porque fue escritora. Bueno, en ese punto, después de pasar un poquito el momento más duro, si Lawrence Almatadema va a estar planteándose que tiene que volverse a casar. En la época era muy difícil que un padre solo, por supuesto, debía tener niñera y debía tener ayuda, pero realmente para educar a sus hijos lo que yo quería era una madre para sus hijas para que pudieran educarlas y cuidarlas. En la siguiente etapa de su vida va a estar marcada precisamente por su traslado definitivo a Londres. Aquí tenéis su casa, con las plaquitas estas azules que ponen los ingleses para señalar los edificios en los que han vivido así personas relevantes. Y se vuelve a casar con una mujer inglesa, con una mujer inglesa que se llama Laura, que también va a ser, no va a ser un amor tan apasionado como el que había sido el primero, pero bueno, también la va a querer, ¿eh? También va a ser un matrimonio muy bien avenido, donde ella además también es artista. Aquí tenéis algunas pinturas que hizo él de ella. Es pintora de escenas de género, que es un poquito los temas que les permitían, ¿no? O que con más facilidad les daban visos de desarrollarse a las mujeres en la época y además conocía muy bien, porque había estudiado con uno de ellos, a la hermandad prerafaelita. Obviamente para este momento la hermandad prerafaelita ya se ha disuelto, pero sabéis que, bueno, lo habéis visto en mis conferencias que tenéis en el canal de YouTube, ¿eh? Ellos, realmente la hermandad duró 5 años a mediados del siglo XIX, en 1850 se forma, y luego, aunque se dispersan, el movimiento cultural y artístico que ellos han creado sigue, sigue hasta la Primera Guerra Mundial especialmente. Entonces ella está en contacto con todos estos pintores de esta línea inglesa que también va a influir mucho en Alma Tadema a partir de este momento. Ya nos cae mejor todavía, ¿no? Está en contacto con los rafaelitas. En el momento del matrimonio ella tenía 18 años y él 34, ¿no? Pero bueno, esto está dentro de los cánones de la época y no tiene que... Bueno, por hablar un poquito de ella, ya sí mencionamos a una mujer pintora que hay que irlas dando a conocer. Laura Teresa descubrió el éxito como pintora en el Salón de París de 1873. Años después, en 1878, ella sería una de las dos mujeres británicas que lograron presentar su obra en la Exposición Universal de París. O sea, que ya veis que dentro de los límites que tenía para hacer una carrera una mujer en esa época, llegó todo lo lejos que se podía llegar. Consiguió exponer en la Real Academia y en la Grosvenor Gallery, que esto es un espacio de estos que os digo de exposición, en donde exponer ahí era la oportunidad de realmente llegar a tener clientes y a vender tu obra, ganándose el respeto de los académicos, que siempre, pues, y más en Inglaterra, era un poquito... Tuvo asimismo interés por la ilustración, ilustrar libros. Sus mejores trabajos de esta índole aparecieron en The English Illustrated Magazine. Aquí tenéis una obra de ella, la lección de la Biblia, que son esas escenas de género, ¿no? De educación de una niña en este caso, y fijaos cómo, fijaos las texturas de las baldosas, que esto es un poquito algo que también va a tomar de su esposo. Bueno, aquí este cuadro me gusta mucho porque se titula Interrumpida, ¿no? Está leyendo el periódico y ella se gira y él la capta en ese momento. O aquí también está muy bonita. Esta es una foto del interior de la casa en la que vivían. Como veis, es una familia bien acomodada, económicamente no tuvieron problemas. Y este es un cuadro que hizo la hija que fue pintora de la biblioteca del padre. ¿Vale? La biblioteca del padre, este hombre fue un hombre extraordinariamente culto. Como podéis observar, para la época tenía una biblioteca bastante importante. ¿Bien? Bueno, es que no quiero alargarme mucho con la biografía porque he traído muchos cuadros para ver. Su segunda mujer morirá 2 o 3 años antes que él, o sea, otra vez experimentará la viudedad, pero ya no se volverá a casar, ya sus hijas ya serán mayores para entonces y no tendrá ya ninguna necesidad de hacerlo y aparte que la muerte le seguirá, 3 años después seguirá a su esposa y, y pasará a la historia como uno de los grandes pintores del universo europeo, ¿no? Porque no se puede decir que sea inglés,
Pero tampoco decimos que represente la pintura holandesa porque realmente donde él tuvo éxito y para quien pintó fue para un público inglés. Y el público inglés ya sabéis que siempre es un poquito en paralelo al resto de Europa, ¿no? Siempre tiene sus matices, que de algún modo les gusta diferenciarse. Bueno, Alma Tadema, por tanto, con estas pinceladas biográficas nos hacemos un poquito una idea de quién fue. ¿Y dónde lo encuadramos? Bueno, pues realmente es un pintor que no se puede encuadrar o no se debería encuadrar, ¿eh? Es uno de esos pintores que recibe distintos influjos y que es Alma Tadema. Y ya está, además tiene un nombre tan bonito, Alma Tadema, ¿verdad? Suena súper poético. Bueno, él está englobado dentro de todo lo que llamaremos el postromanticismo, ¿no? Los historiadores somos unos pedantes a la hora de ponerles etiquetas a las cosas, ¿eh? Porque realmente la vida no se tendría que etiquetar tanto, pero bueno, hay que hacer pedagogía. Y decir posromanticismo, no sé si a vosotros suena qué es decir posromanticismo. ¿Alguien ha visto mi conferencia del romanticismo en la que tengo en YouTube? ¿Solo uno? Bueno, pues os invito a verla. Ahí hago una panorámica general de lo que fue el romanticismo, porque la gente tiene la idea del romanticismo solo de Gustavo Adolfo Bécquer, ¿eh? Y hay vida más allá de Bécquer, ¿eh? Es otra cosa el romanticismo. El romanticismo es un movimiento profundamente revolucionario, profundamente rompedor, que va a generar todo lo que vamos a llamar la ideología de la individualidad en el artista, ¿eh? El artista como individuo, que no es parte ya de un escenario gremial donde se trabaja dentro de unos cánones acordados en común, sino que lo que busca es ser original, especial, distinto, y busca expresar la realidad no tanto en cuanto a lo que la realidad racionalmente es, sino mucho más en relación con lo que emocional y espiritualmente es. El pintor por antonomasia romántico francés es Delacroix, ingleses, pues por ejemplo William Turner, que también van a comenzar a romper con la precisión de la línea academicista, van a entrar en otras experiencias estéticas a nivel técnico, ¿no? El romanticismo está siempre alineado con los ideales revolucionarios que empiezan con la Revolución Francesa y siguen con las siguientes revoluciones, y políticamente también hay un fuerte compromiso por parte de estos pintores. Además, también hay una gran alianza entre literatura y pintura. Todo esto, para la época en que vive Alma Tadema, ya las revoluciones han quedado un poquito atrás en este sentido, y también toda esta lucha social que caracterizó las revoluciones está más asentada y ha tomado el poder una clase social frente a la aristocracia prerevolucionaria y las masas de campesinos que se alzan en las revoluciones, y obreros, campesinos y obreros. ¿Qué clase social ha tomado el poder? Entre comillas, ¿no? La burguesía. La industrialización se ha apoderado de Occidente, la idea de producir, el capitalismo, todo esto está desarrollándose en este momento, y lo que tenemos es una clase social que no tiene sangre azul, que ha conquistado su poder a través del dinero, ¿no? A través de la adquisición de grandes fortunas, y que ha desarrollado una moral que, vamos a decirle así, es una, o sea, para ganarse el respeto y la autoridad social, adopta unas actitudes dentro del cristianismo, que ahora mismo tenemos Iglesia Católica, Protestante, Anglicana, tenemos varias facetas del cristianismo en Europa, una conducta moralmente muy correcta, con, de alguna manera, la necesidad de aparentar esa integridad, para ser una persona socialmente relevante y aceptable. Pero como sabéis, detrás de todo esto se crea una marejada subterránea, que es que frente a esa fuerte presión de tener que ser siempre una persona impecable, honesta y sin instintos sexuales, se genera una doble vida de falsa moral que acompaña todo esto, ¿no? Entonces, si tú querías pintar para la burguesía, tenías que pintar dentro de esos cánones morales, pero a la vez, vamos a decir, insinuar otras cosas, ¿vale? Aquí es donde se ha querido colocar a Alma Tadema como maestro, en la capacidad de pintar para esta sociedad burguesa
teniendo en cuenta estos dos perfiles, ¿vale? A eso hay que sumar lo que he aprendido en la academia del clasicismo, lo que está pasando con lo que llamamos modernismo o Art Nouveau, que lo vimos el mes pasado con Alphonse Mucha un poquito, y en el caso de Inglaterra, que es distinto a Europa, los prerrafaelitas, ¿eh? Pensad que en Europa se está desarrollando, por ejemplo, mucho más el realismo y las vanguardias, ya está el impresionismo dando guerra, ¿eh? Entonces, Alma Tadema va a quedar, al pasarse a Inglaterra, fuera de la influencia, por así decirlo, francesa, y en cambio va a quedar dentro de la inglesa. Y dentro de la inglesa, los prerrafaelitas habían generado una pintura alternativa, por así decirlo, que hoy nos parece muy correcta, ¿no? Porque en ese momento se percibía como revolucionaria. ¿Bien, más o menos? ¿Sí estáis ubicados? Por aquí tenéis algunas de las primeras obras de Alma Tadema, todavía cuando vivía en Holanda, que como os he dicho era una temática más medieval y cristiana, o sea, dentro del cristianismo. Esta es la reina Clotilde ante la tumba de sus nietos, ¿eh? Son personajes, ¿os acordáis de los godos, los ostrogodos, los visigodos, los merovingios? Todas estas tribus bárbaras que habían invadido el Imperio Romano se habían adueñado de Europa y habían ido feudalizando los territorios y apropiándose del poder. Esta es la educación de los hijos de Clodoveo, que es el cuadro que os he dicho que le llevó al éxito social en Holanda todavía. Fijaos en esas columnas, fijaos en el suelo, el tratamiento de las texturas de los materiales que quiere imitar la pintura van a ser una de las cosas que más va a fascinar al Matadema, pero ¿os acordáis que os he dicho que algún profesor le tenía un poquito de inquina, un poquito de celos? Y entonces, dentro de que todo el mundo aplaudió la obra y esto le dio mucho éxito y mucho tal, y se pudo independizar de él, dijo, pero esos mármoles son un pastiche, no están bien hechos. Y dijo, perdona. Y entonces se picó, vamos a decirlo así en términos genéricos, para que nos entendamos todos, se picó con esta crítica y se propuso hacer los mejores mármoles de toda la historia del arte, ¿vale? Y ya ahora me diréis cuando acabe la charla si lo consiguió o no. Bien, a nivel técnico, por tanto, si no podemos encuadrarlo en ningún movimiento concreto, ¿qué podemos decir de él? Bueno, podemos decir que tiene una técnica extraordinariamente refinada, un dominio de la línea y del color y de las texturas como muy pocos han tenido. Es capaz de un detallismo extraordinario. Casi nos recuerda un poco a los antiguos pintores de manuscritos miniados. En otro curso que estoy dando, estamos hablando ahora de Jan van Eyck, de uno de los primeros flamencos, que desarrolló en el siglo XV esa capacidad de recrear cosas muy pequeñas con una alta calidad. Las texturas prodigiosas, sobre todo metales y mármoles, pero también telas, drapeados, ¿no? Ya veréis también ahora muchos ejemplos. Colores muy brillantes, que no se apreciará siempre en las fotos, ¿no? Esto hay que ver las obras en el original, que todo esto también está muy en conexión con los prerafaelitas, ¿no? Si os acordáis de los prerafaelitas, si pensáis, por ejemplo, en Millet, esos colores que le ponían una capa blanca debajo para que cuando pusieran los colores encima, los colores brillasen, ¿eh? Esto también lo va a tomar de ahí. Y otra moda que no es exclusiva del Matadema, luego os he puesto un ejemplo, por ejemplo, la primera obra de Klim en esto es muy similar, la precisión arqueológica. En este momento se están llevando a cabo las grandes excavaciones arqueológicas vamos, que es la era de la arqueología, ¿eh? Se ha redescubierto Egipto después de la campaña napoleónica, la egiptomanía está arrasando Europa y el descubrimiento iba a decir de Troya, de Pompeya, también, ahora lo veréis, va a marcar mucho esta moda, está de moda la arqueología. Y muchas veces sabéis que todos los arqueólogos llevan pintores con ellos, ¿no? Porque hasta que se desarrolla la fotografía y todavía hoy los arqueólogos nos hacen dibujar, ¿no? Esto de que la fotografía además, ¿no? Es muy importante el dibujo. Entonces, muchos pintores se ganaron la vida acompañando a estas campañas arqueológicas y los que no lo hicieron se contagiaron de este interés por un montón de objetos que iban saliendo a la luz que representaban también un aspecto exótico de ese mundo perdido que renacía ante sus ojos.
Aquí tenéis, por ejemplo, un cuadro que representa la iglesia de San Clemente. Fijaos que aquí ha tenido que representar, por un lado, mármoles, por otro, veis el dorado de los mosaicos del ábside. Fijaos el dominio del espacio también, no hace falta ni mencionarlo. Este cuadro que es una maravilla. Se titula Generaciones pasadas y presentes, y parece que las dos figuras están deslizándose por un mar de mármol. Por esos mármoles perfectos, las fotos no le hacen honor, que a partir de ahora van a caracterizar prácticamente todas sus obras. Fijaos en ese paisaje que siempre es como una balaustrada que se abre al mar y veréis cómo se repite, ahora veréis por qué. Aquí tenéis otra obra que es más histórica, entre comillas, pseudohistórica, es decir, luego veremos obras históricas que hablan de un personaje que existió. Y lo que le va a gustar mucho hacer al Matadema es la ambientación histórica, es decir, nos va a pintar cuadros de unas personas como nosotros que están en el mercado, que están en el parque, que están haciendo cosas de la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque está pintando para esa burguesía inglesa que se va de vacaciones al sur de Italia, ahora la han cambiado por Mallorca, pero los ingleses se iban mucho en esa época, los ingleses adinerados, al sur de Italia y les gustaba, pues la burguesía se caracteriza por, así como la aristocracia tiene un ramalazo más épico, de dedicarse a la guerra y a las campañas heroicas y al mundo militar, la burguesía que hace pues vive, ¿no? Disfruta de los placeres de la vida, ¿no? Sale a pasear, sale a cenar, ¿entendéis? No tiene una actividad característica como si la tiene la aristocracia o el mundo obrero, ¿no? Y lo que va a hacer Almatadema es representar a esas actividades que representan las actividades de sus clientes, pero en vez de ambientarles en el siglo XIX, ambientarles en la Roma antigua, en el Egipto antiguo, en la Grecia antigua. ¿Entendéis? O sea, hay un diálogo, ¿no?, en el que están entre ellos intercambiando este fenómeno del poder, a través de una obra de arte, evocar una actividad humana. Fijaos que estos dos personajes están aquí como dando un paseo, veis como una especie de parque, al fondo hay una fuente, y encima de ellos veis que hay una estatua. ¿Os suena esta estatua a los de Historia del Arte? Pues la puse hace poco. Esa estatua de ahí, ¿la veis? Está así casi disimulada. Es una estatua real. El famoso espinario, que es un niño que se ha clavado una espina en un pie y se la está sacando, como con nosotros cuando nos clavábamos los erizos, ¿no? Las púas de los erizos. Es una actividad absolutamente trivial, cotidiana, propia a este tipo de esculturas del arte helenístico, que es justo ya después de la Grecia clásica y antes del apogeo del Imperio Romano, en esos reinos fundados por Alejandro. Pues esto de representar y de incluir obras que en ese momento están siendo muy famosas, que están pasando a ocupar lugares destacados en los museos, como digo, no es exclusivo de Almatadema, ¿no?, sino que es una moda que se puede englobar dentro de ese clasicismo, inicios del modernismo, ¿no?, que está en ese momento en auge. Gustav Klimt, nosotros lo tenemos más alineado como pintor del modernismo, que es donde se encuadra su obra ya madura, pero él empezó siendo clasicista, no sé si lo sabéis, ahora luego os enseñaré alguna cosa. Aquí, por ejemplo, tenéis una alegoría de la escultura, que es un dibujo que hizo para un libro que se editó en la Escuela de Artes de Viena, y veis que está representando obras muy famosas, de esculturas clásicas con este personaje femenino, que es una alegoría. Este personaje femenino representa la escultura. Y veis que ha usado la misma estatua, el espinario. Y aquí, por ejemplo, veis, esto es el Museo de Historia del Arte de Viena, en los frescos que pintaron para decorarlo. Veis que aquí hay una alegoría de Grecia con Atenea y una alegoría de Egipto. Esto es de Klim. Y veis que aquí a la derecha también está ambientado Egipto con una serie de estatuas que existen de verdad. Impresionante, ¿eh? Realmente, o sea, hicieron un trabajo de investigación
Entonces tenemos una serie de artistas que les apasionan estos descubrimientos, que están muy al día y que compran libros con gran capacidad de detalle y fotografías que están empezando a ponerse de moda para estar en contacto con estas piezas, porque algunas las pueden haber visto personalmente en un museo, en sus viajes, pero otras no, ¿no? Lo que han visto son los dibujos o las fotografías, ¿no? Bueno, bien, entonces esto va a caracterizar ya a partir de aquí toda la obra de Alma Tadema. A partir de que viaja a Italia, hemos dicho, va a dejar atrás esos temas cristianos y medievales y va a sustituirlos por los temas, vamos a decir, de moda. Egipto, ya os digo, la egiptomanía estaba muy de moda. Después de la carrera loca por descifrar los jeroglíficos, ¿no? Habían comenzado todo un proceso extraordinario de devoción por la antigüedad egipcia que durante el Renacimiento y el Barroco no había existido. Durante el Renacimiento y el Barroco había sido Grecia y Roma, ¿no? Sobre todo Roma primero y luego Grecia. Pero en este momento, Grecia y Roma van a tener una especie de renacimiento tercero ya por los descubrimientos de Pompeya y Herculano. Pompeya y Herculano, eso fue realmente algo espectacular. Y de esos temas, dentro de Grecia y Roma, que en el Renacimiento, ¿qué se había cogido? Yo también tengo mucho calor, ¿eh? ¿Es un apagado el aire o qué? Y viene ya de peso y este lado. Ay, sí. Me va a dar algo. Voy a intentar hablar desde ahí. No, no, que va, sí, no, no me va a dar. Es que si me alejo. Bueno, nada, sufriré. Sí, sí. Ya está, no os preocupéis, no os preocupéis. Bueno, de la temática que cuando se recupera la antigüedad clásica en el Renacimiento, ¿qué temática es la que protagoniza los cuadros? Los mitos, muy bien, Dolores. Los mitos, ¿eh? Todo lo que recuperan en el Renacimiento, acordáis en esas Venus de Botticelli o de Tiziano, ¿eh? Todo el universo de la mitología. Aquí se cogen temas que hemos dicho gusten a estos burgueses, la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque ahora tienen unas excavaciones que les ofrecen cómo eran las casas, cómo estaban decoradas, qué objetos tenían, que eso muchas veces no había llegado. Hasta ahora lo que habían llegado eran las estatuas de mármol y cuatro cositas más, ¿no? Literatura, los ambientes literarios antiguos, ¿por qué? Porque la burguesía, la poesía, la literatura es una de sus actividades de ocio. La intimidad femenina. Acordaos que la mujer, si os acordáis con Alphonse Mucha y con Klein, en todo el modernismo la mujer se convierte en la figura central. También pasa con los prerrafaelitas y también pasa con los simbolistas. La mujer adquiere el máximo protagonismo en el arte porque la mujer representa la emotividad, la intuición, que son valores que el racionalismo masculino está anulando. Por eso los artistas reivindican lo femenino. El romance, el coqueteo, el cortejo, el coleccionismo, que es otra actividad que hacen los burgueses, ya desde los Medici, ¿no? Cómo ir ganando, ¿no? Adquiriendo unos objetos que tengan un valor más allá del valor pragmático. El arte. El coleccionismo de arte es la actividad favorita de los ricos burgueses. Entonces va a pintarnos antiguos romanos coleccionistas. Personajes históricos, especialmente no los más heroicos. Ahora os mostraré uno con el que tiene especial obsesión. Y algo que es un regalo que nos hizo el Matadema, ritos y ceremonias antiguos. ¿Vale? En algunos libros explican el porqué de los ritos de una manera en la que yo no estoy nada de acuerdo y ahora lo voy a reivindicar. Bueno, después también lo ya hemos visto que había tocado temas medievales y, por supuesto, también retratos, ¿eh? Que es otra de las formas típicas de tener clientes, un pintor en la época, ¿eh? Los retratos que les encargan estos. Bueno, para poder hacer todo esto, además no basta con un viajecito a Italia, como bien sabéis, ¿no? Esto se necesita mucho más material, para disponer de acceso a todas estas obras que vais a ver que empieza a incluir. Entonces tiene que recopilar información. Fijaos, lo he puesto porque es que vale la pena. Con el tiempo llegó a coleccionar más de 5.000 fotografías de la época en papel. O sea, que ahora las tenemos digitales, me refiero.
que abarcaban un amplio abanico de temas, incluidos la arquitectura y el arte griego, romano, etrusco, egipcio, japonés e islámico. La colección fotográfica formaba parte del proceso artístico, dado que el pintor consideraba esas imágenes fuentes materiales primarias. Y de hecho, muchos de los objetos artísticos presentes en sus cuadros pueden reconocerse en fotografías de su colección. ¿No? Si se contrasta lo que pintó con lo que él tenía, está clarísimo que lo usaba para eso. También reunió un gran conjunto de libros que hacia el final de su vida superaban los 4.000 volúmenes. Estamos hablando del siglo XIX, ¿eh? O sea que realmente, como digo, es un hombre extremadamente culto y interesado, ¿eh? Por la historia, la literatura, etcétera. ¿Qué os parece? ¿A que es pues, potente, ¿eh? Bueno, pues vamos ahora a recorrer un poquito esos temas. Egipto, voy a empezar con Egipto, que son los menos que tiene, y luego veremos Grecia y Roma desplegado en subtemas, ¿vale? Bueno, aquí tenéis uno de los primeros cuadros que pintó en Egipto, todavía cuando era jovencito y vivía en Bruselas. Y bueno, que habéis estado en Egipto y más o menos conozcáis las recreaciones de rovers y cosas así, seguro que os podéis hacer una idea. Lo que va a hacer, como os decía antes, que nosotros visitamos esos monumentos, ¿verdad? Descoloridos y color arena, ¿no? Color mármol, y no les vemos como realmente eran, que eran policromados todos, ¿no? Bueno, pues nos lo va a policromar todo, va a policromar escenarios. Él no estuvo en Egipto en principio, por tanto, todo esto fue a través de las obras que iban viniendo a Europa o que se iban generando a partir de la gran obra que encargó Napoleón. Pero fijaos en el tema. No está representando temas solemnes de los ritos egipcios, no está representando cosas así más eh, litúrgicas, que es lo que siempre imaginamos en Egipto, que es una civilización fundamentalmente religiosa, sino algo que no había hecho nadie, que es una fiesta, un rato de pasar el tiempo el faraón con sus instrumentistas, con alguien que le está dando un licor para beber. ¿Veis? El de blanco sería el faraón y su corte, y delante tendría como un grupo de música que están escuchando cómo entonan unas canciones. Entonces se alterna ese ambiente sacro, que es la arquitectura de los templos, pero se los ambienta más de tipo palacios. Por ejemplo, este, que es también de esa primera etapa, eh, donde tenemos una casa normal a la que se le ha puesto una columna papiliforme y un señor que está en la puerta de la casa, sin más, ¿entendéis? No tiene este impacto, ¿no?, de algo más trascendente que sería propio de artistas anteriores. Hay un cartucho de un rey egipcio, ¿aquí quién hay? Ay, que te va a tocar, Agustín. Se puede leer perfectamente. Esto aquí pone Ramsés Meriamón. ¿Quién es Ramsés Meriamón? Ramsés III. Está tomado de fotos de ruinas auténticas, ¿no? Porque los nombres no están, no son jeroglíficos inventados. Ahí pone algo y pone algo que realmente existió. Aquí tenéis otra donde mezcla ya el ambiente clásico romano con el egipcio. Entonces tenemos una casa romana con esas columnas corintias en el atrio y un malabarista, ¿veis?, que está entreteniendo a los romanos. Como os digo, todo esto está proyectando al pasado las actividades que hacen los burgueses en sus casas del siglo XIX. Como si para un burgués ver esto es como sentirse trasladado en el tiempo y que su casa es más exótica y lo que él hace tiene como más glamour, ¿sí? Aquí tenéis también otra escena ambientada en una casa egipcia. Mirad la base de las columnas con esas hojas de loto, tal cual las columnas egipcias, ¿eh? Y lo que están haciendo es que están sentados jugando al ajedrez, ¿no?, que en realidad tendría que ser el senet, pero bueno, es una evocación del ajedrez, ¿no? Veis que hay fichas sobre el tablero y ya hay algunas que han ido perdiendo abajo. Entonces hay dos jugando y uno mirando. Este personaje tiene una coleta aquí. Esta la llevan los príncipes egipcios cuando están todavía en una etapa infantil. Es una forma de identificarles como príncipes frente al rey. El pañuelo que lleva el esclavo
ese pañuelo es el nemen, o sea, no lo llevaría un esclavo ni siquiera una persona aristócrata, solo puede llevar el rey. ¿Eh? Pero se van mezclando verdades con mentiras, ¿eh? Sin esa precisión técnica. Bueno, aquí tenéis un episodio bíblico. También ambientó en Egipto los episodios bíblicos más famosos, por ejemplo, José, ¿os acordáis que es vendido por sus hermanos y al final prospera en Egipto como supervisor de los graneros? Por tanto, lo que tenemos en realidad es un ascendente hebreo, con el que un cristiano se puede, un personaje bíblico con el que se puede identificar todavía más. Y haciendo una función, supervisor de los graneros, de comercio, actividad burguesa. Todo esto hay un lenguaje oculto detrás que conecta siempre con la burguesía. Es que no he traído todo porque es que si no, no voy a acabar. Así más solemne, esta es la ambientación de un templo maravilloso, policromado, con todo lo que... ¿Acordáis que muchos templos egipcios que nosotros hemos visto ya color arena? En el siglo XIX todavía se veían los colores. Yo, algunos de los que habéis viajado conmigo, ¿os acordáis que hemos ido a templos así más alejados del ámbito turístico y todavía conservan los colores? Entonces, algunos los está recreando, pero lo está recreando sobre el que en ese momento se podían ver. No sé si vais a ver, más allá de las columnas, una esfinge, aquí. ¿La veis? Sí, ¿no? Y en este caso no es una escena cotidiana así tan relajada, sino que es un funeral. Ahí lo que tenéis es una momia y aquí alguien que está llorando como una antigua Isis, mientras los sacerdotes agitan los sistros y tocan la música fúnebre. Entonces esto es un funeral, por ejemplo, que no deja de ser una actividad que nos toca a todos. Otro episodio bíblico, este es nada menos que Moisés, que ha sido encontrado en las aguas en un cestito por la hija del faraón, que se lo están llevando en procesión, pero con qué esplendor, ¿eh? Maravilla, esta es una escena realmente digna de Elizabeth Taylor. Bueno, no he tenido mucho en Egipto porque prefiero llegar a Roma. Su fascinación por Roma tiene que ver con ese viaje de novios, que fue su primer viaje a Italia, después hizo otros, en donde él mismo dice, durante mi primera visita a Italia, en un periodo en que estaba dedicado al estudio de la época merovingia, me interesaba básicamente el conocimiento de la iglesia y el cristianismo primitivos. O sea, él iba ya para eso, ¿no? Y de repente la vida le cambió el guión. A partir de 1865, las escenas romanas de género en ambientes pompeyanos pasan a ser predominantes, ¿no? Deja de buscar el cristianismo primitivo y se queda fascinado por la antigüedad. El redescubrimiento de las ciudades romanas de Herculano en 1783 y Pompeya en 1748, enterradas ambas por la erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo, ofreció al mundo coetáneo de Alma Tadema una visión única de la antigüedad. Bueno, aquí tenéis Nápoles, con el Vesubio al fondo. Os he puesto esta foto que veis que está tomada de un lugar elevado donde se ve el mar. Bueno, esto, quedaos con este paisaje porque esto es lo que aparece en gran parte de las obras. Se ve a alguien en una balaustrada de mármol, con el mar de fondo. Esto no es muy inglés, esto es italiano. Eso es un ambiente, pero a los ingleses les gusta. ¿Por qué? Porque los ingleses, como os he dicho, en esta época estaba muy de moda venir a veranear por toda esta zona. Entonces era un paisaje, para ellos era un paisaje de recreo, de descanso, de bienestar, ¿no? De un placer estético que en los días lluviosos de Inglaterra no se ve. No es por reivindicar el clima mediterráneo. Bueno, aquí tenéis algunas fotos, estos son fotos, ¿eh? Cuidado que hay algún cuadro que no se nota que es una foto, ¿eh? Estos son una casa romana de Pompeya, como veis, realmente fue extraordinario para nosotros el que esto se conservase así, porque de todo lo demás no nos ha quedado nada. Conservamos los pavimentos, los suelos, fijaos en esos suelos de mosaico, veréis cómo también los va a reproducir. Esto es un cuadro de Almatadema. ¿Habéis duda por un minuto? Luego ya no, se enfoca bien el ojo y se ve que es una pintura. Pero veis cómo está recreando eso. No siempre copia, a veces sí que lo copia literal, pero a veces simplemente es una extraordinaria recreación de esos espacios
terminando de ponerles lo que se les haya caído, para que la veamos como si estuviese habitable todavía. Además, con mobiliario, sabéis que en estas excavaciones se encontraron muchos muebles de distintos materiales, a veces así como es incluso de madera, pero quemada, pero congelada, ¿no? Que no hay que tocarlo porque eso se deshace en cualquier momento. Ahora os pondré algunos ejemplos. Aquí tenéis estas especies de cariátides masculinas que son como sátiros, ¿no? O faunos que sostienen el... Ay, se me ha ido el nombre. Y los frescos pompeyanos, maravillosos. Ahora, cuando prepare el viaje a Nápoles, daremos un ciclo de conferencias porque bueno, por supuesto vamos a ir a Pompeya y a Herculano, ¿no? Daremos unas conferencias sobre esto porque realmente es una maravilla. Pensar que la pintura clásica prácticamente no nos ha llegado. Tenemos información literaria que nos describe cuadros o frescos de la época y hasta que no se encontró lo que habría dado Botticelli por ver esto. O sea, esto los del Renacimiento prácticamente no vieron ejemplos de pintura clásica, solo tuvieron escultura. Por eso la pintura renacentista tiene ese aspecto táctil, porque sus modelos son escultóricos. Y aquí tenemos ejemplos de la pintura que además muchos de ellos, no sé si sabéis que son copias de obras famosas griegas, ¿no? Como pasa igual con la escultura, ¿no? Esto lo hemos visto en Historia del Arte, ¿no? La mayoría de esculturas que encontramos en museos romanos son copias griegas, ¿no? De otras griegas. Pues lo mismo pasaba con la pintura. Entonces, fijaos, aquí tenéis una escena romana totalmente cotidiana, que además a los ingleses ya sabéis que les gusta mucho ir al teatro. Entonces, esto simplemente que es una entrada al teatro. Estos señores, veis aquí, están entrando al edificio. Es un momento detenido que también está simulando la fotografía. Es decir, en los cuadros normalmente cuando se pensaba una composición se procuraba que todo estuviese dentro de los límites del margen del cuadro. Aquí si os fijáis el carro está cortado, la gente, estas personas están cortadas, no se ven enteras. Esto es algo que puso de moda la fotografía, donde se está como deteniendo un momento, sin más, algo que está pasando, ¿no? Que no puedes hacer que todo entre. Y tiene también las personas, la instantánea de eso, que vas a entrar y te encuentras a un conocido, oye, ¿qué haces tú por aquí? ¿No? Ves que estos se paran y están hablando con estos, ¿no? Esta cotidianeidad de una actividad muy recurrente en esta época, que es ir al teatro. Tenemos todavía la memoria de Shakespeare, y los demás pues entrando y preparando para acomodarse. Mirad el suelo. Mirad la textura de la piedra. Es impresionante, que parece que la vas a tocar y que esté fría. A ver, que esto no me obedece. Aquí tenemos otra escena cotidiana, está en una casa donde las mujeres están preparando una fiesta y están haciendo guirnaldas para decorar por la pared. Fijaos que hay aquí una escultura, ¿veis? Esto es como una fuente que lleva, esto es como, ¿sabéis? Estas ay, estanques que tienen las casas romanas en el interior del patio. ¿No? ¿Veis esta presencia? Pero veis, también está cortado, como si fuese una foto tomada en la que has intentado meter en lo que te da la cámara lo que cabe. Esta señora está casi cortada, no le vemos el brazo izquierdo. Esto son actividades que hacen cualquiera mujeres inglesas para preparar una fiesta. Ahora, por ejemplo, fijaos que aquí hay una piel de felino. Los coqueteos con el simbolismo. La piel de felino, ¿alguien se atrevería a decirme con qué dios griego hay que identificarlo? Baco. ¿Quién ha dicho Baco? Baco. Dionisos, el dios del vino. Luego veremos al final varias cosas relacionadas con esto. El dios del vino en la antigua Grecia y Roma se asocia con una serie de festividades que se llamaba bacanal, que la imaginería cristiana, en su rechazo a todo lo que tenga que ver con el cuerpo y la actividad lujuriosa que ellos consideran lujuriosa, identificó prácticamente con una orgía, algo orgiástico.
que no es verdad, que los cultos dionisíacos no eran así como los ha percibido el cristianismo, y hay mucho que limpiar ahí, mucho que reenseñar, pero bueno. La cuestión es que en cualquier caso, en la época sí se percibe así, se percibe y se identifica lo dionisíaco, con lo contrario a lo apolíneo. También está por ahí empezando, bueno, ahora no, todavía no, en esta época, en 1866 no, pero un poquito después, un señor que se llamaba Nietzsche, ¿conocéis? Que va a hablar de lo apolíneo y lo dionisíaco. Lo apolíneo es lo racional, lo civilizatorio. Lo dionisíaco, es una especie de locura, de dejarse llevar por la parte menos mental que hay en nosotros y sumergirse en el éxtasis, que es lo que representa Dionisos, el éxtasis místico, no el éxtasis sexual, ¿sí? Pero bueno, no se distingue muy bien todo eso. Entonces, estas alusiones, algunos, es que bueno, al pobre Almatadema hasta lo han intentado estudiar en clave freudiana, pero bueno, yo no creo que vaya por ahí. Pero sí que es una nota de exotismo orientalizante que alude a otra de las características de la pintura de Alma Tadema, que es una cierta exaltación muy suave de la sensualidad. Aquí se están preparando para una fiesta y este toque de la piel está aludiendo a que en la fiesta pues vamos a beber un poquito de vino, vamos a estar un poquito más alegres y la cosa, ¿no? Vamos a salirnos de esta racionalidad, pero sin llegar a la lujuria ni al orgiástico, ¿no? O sea, esto de que quiere decir que algún intérprete dice, no, porque esto quiere decir que en el fondo todos saben que la fiesta va a acabar en... No, no, eso es llevar demasiado lejos. Aquí tenéis, uy, se me ha quitado el negro de abajo. Otra escena muy cotidiana, el mercado de flores. Están viniendo a comprar flores. Veis que aquí va atrás un matrimonio que ya lleva ya flores en la mano. Y aquí hay una señora como la de la Rambla, vendiendo sus flores. También muy cotidiano y muy frecuente en las calles londinesas. Este es uno de los pocos cuadros de Almatadema que conservamos en España. Por no decir, no sé si es el único, pero bueno, uno de los pocos, desde luego el más famoso, que es una escena donde después de comer tenemos ese estado un poquito así, que lo que queremos es hacernos una siesta, adormilados, o sea, no están durmiendo del todo, están en ese estado que todos conocemos perfectamente aquí, que esto es muy típico también del sur. Esto, en los países nórdicos no tienen este fenómeno de necesitar la siesta, tienen otros horarios y otros ritmos y otro clima, que también a las 4 de la tarde, ¿quién va a salir en agosto a la Solana? Pues hacemos la siesta, ¿no? Bueno, entonces aquí vemos a estos dos señores que están reclinados, aquí los restos del banquete, esto es un Riton, esto es una escultura muy famosa de Venus, ahora os la pongo, ¿eh? Y aquí tenemos a una sacerdotisa que les está amenizando la siesta con el aulós, con la doble flauta. Voy a saltar. Aquí tenéis una vasija griega que prácticamente es lo mismo. Lo que os decía, aquí tenéis la vasija de figuras rojas, no sé si llegáis a verla porque está un poco oscura la foto. Veis que aquí, por aquí, veis la figura roja. Pues la escultura, pétalos y flores, el ritón. La Venus Medicea exactamente es la Venus que está en los Uffizi, pero fijaos, es tan conocida que la ha puesto de espaldas, porque cualquier observador culto va a saber lo que es. Esto es un rito, no os he puesto este, pero los ritos griegos que tengo son más de cerámica y él utiliza aquí más texturas de metal, de oro y plata que también hay. La tienda de vinos, la enoteca, a ver si creéis que hemos inventado algo. Bueno, voy a pasar más rápido. Otro de los grandes temas que va a ser casi obsesivo es el coleccionista de antigüedades. Representar a unos romanos y romanas en un espacio donde se venden o cuadros, una pinacoteca, o esculturas, o a veces las dos cosas.
Esto es una actividad burguesa del siglo XIX por excelencia, que simplemente a esos mismos burgueses le están poniendo toga o túnica y los está ambientando en esa época con actitudes de interés, de observación, de aprendizaje. Fijaos, es muy bonito, están estos dos señores como cualquiera de nosotros visitando un museo o una exposición, observando los cuadros. Aquí hay uno que hace de mí, de guía cuando vamos a los museos y voy explicando y la señora que está mirando atentamente, entendiendo lo que está viendo, ¿no? Esta actividad que es tan moderna y tan típica de nuestro tiempo. Bueno, fijaos, por ejemplo, en esta figura de aquí. Bueno, luego os pongo. A ver, ¿qué ha pasado aquí? Luego volverá a salir este, me he trafuscado. Este es el más famoso que lo utilicé yo para el curso de Historia del Arte como cartel el año pasado. Tenemos aquí una escena en la que lo que tenemos son esculturas. Hay un señor que está señalando, explicando lo que está viendo este de aquí, que observa con atención e interés. Y cada una de esas esculturas es famosa, no, lo siguiente. Seguro que ahora las vais a reconocer todas. Tenemos por un lado el Laocoonte, que es una escultura que se encontró en tiempos de Miguel Ángel en Roma, que el Papa Julio II la mandó a él a verificar que fuese auténtica y que marcó la historia de la pintura a partir de ese momento. Toda la Capilla Sixtina no se puede entender sin la idea de que Miguel Ángel ha visto esto y lo está proyectando. Penélope, la querida esposa de Odiseo, la primera figura de un pensador no fue hombre, fue mujer. Y fue la esposa de Odiseo. Y esta de aquí que algunos consideran que es la madre de Constantino, Santa Elena, la que descubrió la cruz. Pues las pongo rápido porque no me quiero detener. Fijaos que ha utilizado el eco de la técnica de la grisalla, la técnica de la grisalla a partir de Giotto y sobre todo Jan van Eyck en el mundo flamenco, se utilizaba para representar en pintura estatuas y generar la sensación de que eso tenía volumen y plasticidad, ¿no? Entonces, fijaos cómo contrasta con los colores de las vestimentas de las personas, ¿no? El color del mármol con ese blanco no es grisalla, pero pretende imitarlo. O en el caso de la que está en el centro, que es bronce. Esta estatua también es muy famosa y representa a Sófocles. Fijaos que aquí se lo representa como un hombre de mediana edad con un canastillo de libros, ¿no? Como el autor de las tragedias célebres del siglo V antes de Cristo. ¿Veis ahí el canastillo? Sí. Y, por ejemplo, como os decía antes, Klim, esto lo pintó Klim en el Teatro de Viena, en el techo, y veis que también justo ha usado la misma estatua. Son igual que también ha usado la misma que del Espinario. Son estatuas que están de moda, por así decirlo. Aquí tenéis otra escena de un amante del arte, que en este caso no es una galería privada, sino que es su propia casa. Es que él es un coleccionista de arte y en su casa tiene obras exquisitas. Invita a sus amigos a contemplarlas. Mirad, bueno, es que no se ve bien, qué pena. Es que no lo puedo matizar más. Pero es que se ven las vetas, ¿eh? Es impresionante. Luego, si queréis, lo veis aquí. Aquí yo lo veo perfecto. Aquí tenéis otro coleccionista que tiene una casa, que también ya vale la pena la casa, ¿no? Donde veis, este es el dueño de la casa y él está enseñando sus obras a los presentes. Fijaos en esta mesa, yo os voy a poner un ejemplo. Y fijaos en esta estatua de aquí, la veis que está como en sombra ahí al fondo. Esa estatua la tenéis en los museos vaticanos, es una de las 9 musas. Aquí tenéis otra escena del mismo tipo. Esta os la he puesto porque quería que vierais los marcos. Normalmente ponemos siempre la foto del cuadro y los marcos, si os acordáis de los marcos de Klim, también son un espectáculo para los ojos. Y también tienen este aspecto de arquitectura clásica. Bueno, aquí lo veis más de cerca. Voy un poco más rápido, ¿vale? Aquí tenéis la galería. Ah, ¿veis lo que os he dicho antes? Perdonad que lo he repetido. ¿Veis esta figura de aquí? Esta figura es Medea. Medea es la esposa de Jasón, Jasón y los argonautas, que tiene una historia terrible,
que es uno de los frescos que se encontraron en Herculano. Entonces, veis cómo no solo reproduce esculturas famosas, sino también pinturas de estas que él ha visto en las ruinas. Espectacular. Bueno, y esto es más de lo mismo, me lo voy a saltar. ¿Veis? Esta es Santa Elena, que la ha usado ya 2 veces. La ha usado para el cuadro de antes y aquí la ha vuelto a usar. Y también el busto de Pericles que tenéis en los museos vaticanos. Además de los coleccionistas, también otro tema que va a ambientar en la antigua Roma son los propios estudiantes de arte. Ese academicismo en el que se ha formado de los jóvenes estudiando, pues aquí tenemos jóvenes pintores romanos con una modelo que está posando mientras ellos estudian el cuerpo. Esto es una actividad del siglo XIX, proyectada e imaginada en un ambiente romano. Esto es lo mismo de escultura. Veis que aquí tenéis una mujer de carne y hueso. Y aquí veis el brazo, ¿veis el brazo? ¿Veis cómo la escultura está detrás? ¿La veis? Y este es el escultor que está explicándole a alguien, mirad que bien me ha quedado igual que el original. Aquí tenéis también escultores romanos subidos en andamios, esculpiendo la cara de un emperador, o arquitectos, realmente las tres artes, pintores, escultores y arquitectos, con sus andamios, y están aquí pensando cómo pasamos a la siguiente fase. Pintoras de vasos etruscos, de esas famosas cerámicas que usamos siempre para estudiar la mitología. Y aquí otro estudio romano con su caballete. Bien, voy un poco rápida que voy retrasada. Otro de los temas, intimidad femenina. Esto es muy prerafaelita también. Esto de representar a la mujer sola en distintas actividades cotidianas, especialmente, por ejemplo, con las flores. Estoy preparando una conferencia que es la mujer y las flores en el arte. Son de las dos cosas. Ya veréis, está muy bonita. ¿Veis otra vez la piel de felino? Ese toque oriental, intimista, ligeramente sensual, pero es una sensualidad extremadamente elegante. Aquí recogiendo flores, tiene John William Waterhouse, tiene un cuadro idéntico, idéntico. Aquí tenéis una mujer griega también, así todo, ¿veis? Todo con flores, esto es muy prerrafaelita, ambientada en una casa, emulando las casas descubiertas en Pompeya. Mirad aquí los mármoles, la textura de los mármoles, es impresionante. Se picó bien picado. Bueno, otras actividades muy femeninas, las confidencias, grupos de mujeres que hablan entre ellas, que comparten secretos, que en determinado momento va a ambientar en lugares tan maravillosos como las termas, que es un lugar que para el puritano burgués de la época victoriana inglesa es un lugar que es termas para mujeres y termas para hombres. Esto de exhibirse juntos es inconcebible. Pero aquí veis que hay hombres y mujeres. Entonces, como que algunos intérpretes quieren decir con esto que hace realidad fantasías de estos burgueses que no sé, que teniendo este cuadro en casa, pues dicen, ay, pues ya se imaginan, ¿no? Algo más íntimo. Mírate el mármol. Espectacular, ¿eh? Pórfido este. Mirad este cuadro, otras termas de estas, con esos mármoles. Pensad todas las termas redescubiertas también en Roma, no solo en Pompeya. Y veis aquí que están, sabéis que está todavía hoy, ¿no? El frigidarium, el caldarium, que son las piscinas de agua fría, piscinas de agua caliente. Y efectivamente, este es solo femenino. Esto es lo más, si me permitís la palabra, pornográfico de la época, o sea, por así decirlo, pero dentro de un refinamiento y una sensualidad muy, muy, muy elegante, muy sutil. Acordad, por ejemplo, que Klim, cuando pinte por primera vez una mujer desnuda sin idealizar, va a ser masacrado, ¿no? Va a ser sometido al escarnio público, precisamente porque se admite la desnudez siempre dentro de unos cánones
idealizados, que no resultan groseros a la vista. Pues ya me diréis qué encanto, ¿no? Parecen nereidas más que mujeres, bañándose en el océano. Fijad la textura del agua que es bien creada, ¿no? La sensación de que ellas agitan el agua con sus movimientos y este mármol que brilla. O sea, es que parece que si te caes te vas a dar un golpe, ¿no? Es impresionante. Bueno, voy a ir más rápido. Otras actividades literarias, otras actitudes curiosas de la curiosidad femenina, que están aquí como dentro de una casa cerrada, pero que para poder ver tienen que subirse al asiento y mirar, ¿no? Y mirar fuera. Y no nos sabemos qué está mirando, ¿no? Pero dentro del coqueteo y de la gracia del cuadro está precisamente eso que no se ve, que te permite a ti imaginarlo, ¿no? Dentro de ese juego de ambientes femeninos. Es que es precioso. ¿Veis otra vez la piel de felino? Ah, sí. Piel de felino. Mirad el mármol aquí. Bueno, esto es un espectáculo también para los ojos, ¿eh? Este barandal lo mismo, ¿veis? Mujeres mirando por encima de una balaustrada sin que nosotros veamos exactamente lo que ven, pero adivinamos el mar al fondo. Entendemos que aquí abajo hay algo, que es lo que ella está mirando, no está mirando el mar, ¿no? Está viendo algo, algo íntimo, algo que inspira la idea de secreto. Mirad estos festones, ¿ves ahí los festones con los amorcillos? Esto es un sarcófago romano. Está trasladado desde un sarcófago, en vez de un sarcófago le ha hecho una balaustrada. Coge elementos de la antigüedad y los inserta en sus ambientes. ¿A qué maravilloso? Bueno, aquí ya sí que están en una terraza abierta, vemos el mar, ese mar de Nápoles, ¿no? Que decíamos antes, que este no es un mar inglés, ¿no? Estamos todos de acuerdo. Con estas fuentes, mirad las acanaladuras, es una pasada, ¿eh? Y ellas están en el dolce far niente, ¿no? Están, eso, pasando el tiempo, ¿no? Mirad este trípode, no he traído uno, pero hay uno exactamente igual, ¿no? Pues que ya tengo que ir más rápido. Y esto que es maravilloso también, estas jóvenes asomadas a la balaustrada, ahora sí vemos lo que ven, vemos ese mar, esos paisajes napolitanos y una trireme que está llegando. Entonces todo el cuadro nos está como mostrando, estas se están como desperezando, de que han estado ahí tumbadas charlando mientras esperan la llegada de alguien, mira con qué interés mira esta que está apoyada en la balaustrada, y se entiende que llega alguien que les interesa, ¿no? Algún amado, ¿no? Que ha estado fuera de viaje. Y mírate esto, ¿no? Realmente. Es casi mejor mirar este coliseo que el original, ¿eh? Porque lo recrea y lo completa de tal manera. Y lo mismo, vemos que hay una procesión en la calle, ¿veis? Y ellas desde este recogimiento, desde esta intimidad femenina, lo observan, ¿no? Aquí sí que nos deja ver qué es lo que ellas ven. Aquí tenemos otra obra que representa ya, nos va acercando a una sensualidad más acentuada. Vemos esa presencia de las pieles de tigre, de felinos, que hacen alusión a la sensualidad. Y aquí esta figura que ya es más atrevida, ¿no? Ya nos mira al espectador y nos ofrece las cerezas. No se sabe muy bien si las ofrece o las está como insinuando esa posible encuentro posterior. Y lo más sensual, ya explícito, que encontraréis en Alma Tadema es esta obra, en la que está ya desnuda, cubriéndose como una Venus púdica con el abanico. ¿Veis? Que se cubre la zona púbica con este abanico de plumas. Y este objeto en la mano, que no se sabe muy bien si es una serpiente, ¿verdad? Así a primera vista da la sensación de que es una serpiente, pero no, es de metal, ¿no? Pero lo que dicen los que lo investigan es que es como insinuaciones, ¿no? Entonces, como que esto tiene una insinuación fálica, ¿sí? Y que todo ello está dentro todavía del canon, de que tiene un aspecto venusíaco, parece una de esas Venus de Tiziano, ¿verdad? La Venus de Urbino, un poquito mucho más sensual, mucho más
insinuante, pero todavía dentro de un canon perfectamente aceptable para la moral victoriana. Nunca cruza lo soez, ni lo abiertamente sexual, ni lo abiertamente obsceno. Me voy a saltar los romances, ¿vale? Es que no llego. ¿O qué? Bueno, sí que veo que empieza a irse gente. Bueno, es que me gustaría hablar también de este aspecto de los, porque lo de los romances es un poquito de lo mismo, pero con coqueteo. La literatura. La literatura es uno de los temas del romanticismo, de representar poemas o escritores antiguos y modernos en cuadros, ¿no? O en estatuas. Y en esto, Alma también continúa. Fíjese, esto es una alegoría de la poesía. Ella es la poesía, que está con la lira. ¿No? Acordaos de esos aedos, ese Apolo con la lira. Y esta es la prosa, ¿no? Que está representada con un libro que se enrolla y que va narrando, ¿no? Se va abriendo, va desplegando una historia simbólicamente. La prosa es más masculina. Pensad que el siglo XIX es la edad de oro de la novela. ¿Habéis leído Middlemarch? Leed Middlemarch. Eso es una maravilla. ¿Habéis leído a Henry James? Leed a Henry James. En Inglaterra la novela en su momento está en su apogeo. Os invito a leerlo porque realmente es una cosa maravillosa. Un retrato de una dama, a las alas de la paloma. La prosa es el género moderno. La poesía es el género antiguo. La poesía es intimista, o se asocia más con unas verdades intimistas. La prosa es más masculina, es más explícita en lo que cuenta. En lo que cuenta lo narra, lo detalla, lo define, lo describe. La poesía insinúa, envuelve en metáforas, en símbolos. Esto es que este cuadro es una maravilla. Ya me gustaría a mí ser la que está ahí tumbada. Están leyendo a Homero ahí en la costa de Nápoles. ¿No veis el paisaje, como era bueno ver esa foto? ¿No? Porque veis cómo lo recrea una y otra vez. Aquí tenemos a un poeta. ¿Por qué sabemos que es el poeta? Bueno, aparte de que tenga el manuscrito, está coronado de laurel, nada menos. Y fijaos, ¿no? Aquí la lira dormida del salón en el ángulo oscuro. Veis aquí ellos cómo se tocaban las manos. Veis aquí la pandereta. Esta es nuestra asociación con una vacante. Y están todos que después de un certamen, una fiesta, están leyendo la Odisea, por ejemplo. Nos gustaría que hubiéramos hecho el curso de la Odisea así, con este mar. Y esto podría ser Mallorca. Perfectamente, ¿verdad? Este paisaje en muchos lugares de nuestra costa. Aquí tenemos a dos personajes que quizás sean menos conocidos que Homero. Ella es Safo, la que Platón dijo que era la 10ª musa, la gran poetisa de la antigua Grecia, y es, bueno, aquí os lo he puesto para que, no sé si los conocéis. Esta es Safo y este es Alceo, que es el otro gran poeta de la tradición griega. Y aquí son las discípulas de Safo. Safo vivía en un lugar que se llama Lesbos, donde creó una escuela de formación de las jóvenes muchachas en arte, en poesía, en música, danza. Y aquí tenemos algunas de esas discípulas y las que no están presentes como representación humana, están presentes con los nombres. Gongila de Colofón, Nesadica de Artis. Bueno, varias de estas mujeres que existieron realmente, que forman parte de una época. Bueno, figuras como Oscar Wilde, que quizá todos conocéis, ¿no? Una obra de Oscar Wilde famosa, El retrato de Dorian Gray. En 1881 el artista terminó un cuadro que le había encargado Walters titulado sencillamente Safo, que es este, que acabamos de ver. En una carta de alrededor de 1880, Oscar Wilde le ofreció al artista cualquier consejo que pudiera desear sobre la antigua Grecia. O sea, ya se había dado a conocer su obra y personajes como él, que en ese momento todavía estaba en la cumbre, a luego el pobrecito Oscar Wilde lo pasó más mal.
Le dice, para mí siempre es un placer trabajar en cualquier asunto griego y un doble placer hacerlo para alguien cuyo trabajo refleja tan exquisita y correctamente la belleza del antiguo mundo griego. Ya está bien que Oscar Wilde te diga esto, ¿eh? No sé si habéis leído, hay un librito sobre Oscar Wilde, yo lo puse en alguno de mis grupos sobre la belleza, que es una cosa, es un bombón, ¿no? Es un libro maravilloso. Y uno de los temas que representa con bastante frecuencia es a un poeta latino que se llama Catulo, cuya amada se llamaba Lesbia. Aquí tenéis al Catulo auténtico que vivió en el siglo I antes de Cristo, que está enamorado de esta lesbia. Vivamos, lesbia mía, y amemos, y a las maledicencias de los viejos severos démosle menos valor que a un as. Los astros puedan morir y volver, pero nosotros, una vez que muera nuestra breve luz, deberemos dormir una última noche perpetua. Dame 1000 besos, luego 100.000, luego otros 1000, luego otros 100.000, luego otros 1000, luego 100.000. Después, hechos ya muchísimos miles, revolvámoslos para que no lo sepamos nosotros, ni ningún malvado pueda mirarnos con malos ojos cuando sepa cuántos besos nos dimos. Qué bonito, ¿eh? Bueno, esta historia de amor de este poeta histórico con esta mujer para los romanos de la época era mujer de mal vivir, ¿eh? Es decir, que tenía una vida demasiado ligera, era una mujer de la aristocracia, pero que tenía muchos amantes, vaya, o se le conocían muchos amantes, ¿no? Y hay toda una historia con un gorrión, el gorrión de Lesbia, y aquí le tenéis representada a ella sola, con el gorrión. Y a ver si el gorrión no lo está sujetando. El gorrión está muerto. Fijaos que en este cuadro que os he puesto aquí, Catulo está entrando. Esto es la casa de Lesbia, su residencia, su morada, donde ella está, ¿no? Ahí tumbada, y aquí hay otros dos que están con ella, acompañándola en esa cena o tarde, lo que sea, ¿no? Ya sospecháis, ¿no? El gorrión de Lesbia, dice Catulo. Llorad, Venus y Cupidos, y cuantos hombres sensibles hay. Ha muerto el pajarillo de mi amada. El pajarillo, cosita de mi amada, a quien ella quería más que a sus ojos. Era dulce como la miel y la conocía, tan bien como a una niña a su propia madre. No se movía de su regazo, pero saltando a su alrededor, aquí y allá, a su dueña continuamente piaba. Este ahora va por un camino tenebroso, a ese lugar de donde dicen que nadie ha vuelto. Mal rayos parta, funestas tinieblas del orco que devoráis todo lo bello. Me habéis quitado tan bello pajarillo, oh mala ventura. Pues ahora, por tu culpa, desdichado pajarillo, hinchados por el llanto, enrojecen los ojillos de mi amada. Aquí tenéis, este es un tema, este es otro pintor que se llama Edward Poynter, que más o menos por la misma época pinta el mismo tema, esta idea del gorrión. Aquí veis que el pajarillo está vivo, todavía, y aquí el pajarillo está muerto. ¿Lo veis que no se mueve? Bueno, ¿se está refiriendo acaso a que el pajarillo es él, que ella le ha dejado por otro, o otro, u otros? Me lo salto todo esto. Aquí tenéis otra vez, ya es el cuarto, ¿eh? Cuarto cuadro que dedica a este tema. Y aquí veis a un Catulo leyendo la poesía y mirad el gesto de Lesbia. Está todo dicho, ¿no? Bueno, me voy a saltar estos. Bueno, aquí quería mostraros, por ejemplo, esta es otra historia de otros dos amantes, Glauco y Nidia, pero mirad esta mesa que os decía, mirad esa mesa de mármol con esos grifos. Aquí tenéis una parecida, ¿no? Para que os hagáis una idea del tipo de muebles que copia de estos registros arqueológicos que están engrosando los museos. Bueno, me parece que vamos a dejar aquí. Tengo mucho más, pero es que, bueno, si me dejáis un momento, me voy a saltar. La colgaré, la colgaré. Dejadme que me voy a saltar este capítulo, el otro día lo tratamos.
quiero mostraros un poquito de las festividades religiosas, que vale la pena. Ah, como os he dicho al principio, dentro de la vida hemos visto casi todo, vida cotidiana, intimidad femenina, amores, romances, literatura, pero también Alma Tadema representó como nadie las grandes festividades paganas. Las festividades paganas, acordaos siempre que el cristianismo en el Renacimiento, cuando empieza todo este fervor del humanismo y el renacimiento de la antigüedad, están ahí muy acechantes, de que no se pretenda hacer renacer también la religión antigua. Se les deja un poquito con la mitología manga ancha, pero todavía se quemó mucha gente hasta el siglo finales del XVIII, y cuidado, que todavía hay formas de quemar hoy en día a la gente. Entonces, esa recreación de una religiosidad no cristiana era todavía incluso en esa época difícil, arriesgada. Y él lo hace de tal manera ambientado en estos espacios arquitectónicos, ¿no? Aquí veis, esto es maravilloso, ¿no? Por las calles de cualquier ciudad romana, con el trípode del fuego sagrado arriba ardiendo y lanzando desde las azoteas flores, ¿no?, a la procesión que pasa, que es una procesión, como hay procesiones en Semana Santa, había procesiones religiosas de distinta índole y normalmente relacionadas con la fiesta de la cosecha, en la primavera, con la vid, con el tema de Dioniso, del vino. ¿No? Fijaos aquí cómo pasan las sacerdotisas con sus panderetas, con sus flautas. Es maravilloso, ¿no? La gente cómo se asoma, ¿no?, con flores en el pelo a participar del momento. Es que no me digáis que es que es maravilloso. Con sus guirnaldas de flores, una explosión de vida y de color también, ¿no?, muy refinada, sin entrar en demasiada hondura. Aquí tenéis otra cosa maravillosa con todo lo que hemos visto hasta ahora. Fijaos que tenéis una procesión en la que van las sacerdotisas con una antorcha delante, les siguen otras sacerdotisas con el aulós, con la flauta doble, con otras sacerdotisas con la pandereta, que se llama tímpano, y aquí vienen otros personajes que traen ánforas de vino. Esto es una fiesta en honor a Dioniso. Dioniso, que es este dios que tradicionalmente es sospechoso de actividades orgiásticas, ¿no? Y que en realidad aquí nos lo presenta como parte, yo diría, de la alegría de vivir que representa el vino, la cosecha. Fijaos aquí lo mismo, tenemos un atrio de orden corintio y aquí el Augusto de Prima Porta, que es una estatua que la he puesto antes y como me la he saltado, pues ya no la podéis ver. Y el tirso, esto que está aquí tirado, ¿veis que es un palo como si hubiera una piña en la parte superior? Se llama tirso. Esto es un instrumento dionisíaco. Ahí tenéis, por ejemplo, una vasija griega. ¿Veis con las panderetas y la doble flauta? Todo eso está cogido de escenas dionisíacas en las que el dios o alguno de su cortejo lleva el tirso. Aquí veis es el propio dios, aquí veis al propio Dionisos sobre el felino, triunfante con el tirso, y aquí la corona es de hiedra. Ay, perdón, que te he apuntado en el láser. Aquí veis un ritón, no de metal, sino de cerámica. Y aquí vemos a estas sacerdotisas que son claramente vacantes. Pensad que en el culto dionisíaco están las ménades no son mujeres humanas, son como ninfas, para que lo entendáis. Y las sacerdotisas de Dionisos, que ocupan el lugar de las ménades en la vida real, se llaman vacantes, por el dios Baco. Y está danzando con esa piel de felino, ¿veis? Y el trípode sagrado, qué pena que aquí tenéis una ménade en el arte griego. Y está danzando, estas danzas son danzas en las que se decía que las ménades entraban en trance. Entraban en trance. ¿Conocéis los derviches? Los derviches que danzan dando vueltas y que pueden hacerlo porque están mentalmente en un estado no ordinario.
pensad lo que os he dicho antes de lo dionisíaco y lo apolíneo. Lo apolíneo, domina la vida inglesa, del orden, la civilización, lo correcto, la moral victoriana, que es un terrible corsé con el que la gente vive, muy apretada. Aquí en Mallorca nos hemos quejado alguna vez de que tan formales allí, cuando vienen aquí, se vuelven orgiásticos, ¿no? Se vuelven dionisíacos. Es decir, existía esta creencia no oficial y no, de la que no se hablaba, de que había que liberar de alguna manera toda esa tensión generada por esa forma de vida tan constrictiva en este tipo de actividad oculta, que nunca es pública, que nunca es reconocida, en la que, por así decirlo, te sueltas el pelo, ¿no? Obviamente, en la tradición griega antigua, esto era una actividad religiosa, como está mostrando Alma Tadema. No era una orgía. Era una actividad dentro de los rituales también relacionados con los ciclos de la naturaleza y era parte del equilibrio de la vida humana. O sea que de alguna manera lo que está Alma Tadema insinuando también es que la sociedad industrial mecanizada, con esta burguesía tan adoctrinada en una vida tan rígida, está desnaturalizando al hombre, ¿no? Cuando el hombre siempre ha tenido en sus fiestas, en su regulación vital, momentos para poder liberar también todo esto. Lo apolíneo tiene que ir acompañado de lo dionisíaco. Entonces, estos festivales están aludiendo a esas ideas. Por supuesto, los más freudianos dicen, aquí está hablando de las festones que se daban los burgueses a puerta cerrada. Bueno, esto es una vulgaridad. Y a mí me parece que Alma Tadema es cualquier cosa menos vulgar. O sea, yo creo que hay que ir más allá, es un hombre súper culto, lo hemos visto, que ha profundizado, ¿no? Y que no va a un aspecto tan meramente superficial y sórdido. Esta quería acabar con las mujeres de Anfisa. Este cuadro, así a primera vista, nadie entiende lo que es. Lo que tenemos son a unas mujeres tiradas por el suelo, un suelo de mármol maravilloso como siempre, y otras mujeres alrededor. ¿Veis que son todas mujeres? ¿Hay algún hombre aquí al final? ¿Lo veis? Pero estas mujeres están tiradas en el suelo con las panderetas, ¿los veis? Piel de felinos, y estas van vestidas normal. Bueno, esta es una historia de la tradición griega que se cuenta que las bacantes, sabéis que tenían estas festividades muchas veces en los bosques y entraban en trance. Ellas no van controlando a dónde van, bailan y bailan y bailan hasta caer exhaustas. Entonces fueron bailando hasta la ciudad de Anfisa y cayeron desmayadas. Entonces todas las mujeres de la ciudad salieron a protegerlas, rodeándolas para que mientras seguían inconscientes no pudiera nadie hacerles ningún daño y esperaron a que despertaran de una manera así como en hermandad femenina, protegiéndolas de su ritual. Veis que aquí esta está despertándose, esta está empezando a levantarse y la otra le ayuda. Están saliendo del trance. Bueno, pues con esta imagen femenina, de ese misterio que es tan difícil de poner en palabras que representan los cultos dionisíacos, que tal vez nos hace falta darle un poquito de sentido trascendente a la diversión, que es un poquito lo que hay detrás de todo esto, que la diversión de soltarse el pelo por soltarse el pelo no te renueva, no basta, sino que tiene que hacerse desde una mentalidad un poquito más elevada, un poquito de un misterio espiritual más elevado, aunque no sepamos exactamente qué, porque son muy misteriosos estos cultos, pero ahí lo dejo como el susurro de algo que fue y que a través de Alma Tadema podemos imaginar. Muchas gracias.